Hola, bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos a sumergirnos en la máquina más fascinante y compleja que existe, el cerebro humano. Especialmente para quienes están cursando el bachillerato y quieren entender a fondo su propia biología, es súper útil pensar en el cerebro no nada más como un montón de tejido, sino como nuestro verdadero sistema operativo. Es ese centro de mando que literalmente nos distingue del resto del reino animal. Así que en esta sesión vamos a desglosar exactamente cómo funciona este sistema y sobre todo cómo se las arregla para gestionar tanta información y energía todos los días. Empecemos. Para que todo esto sea súper fácil de digerir, tenemos aquí un plan de estudios muy claro que nos servirá para organizar estos conceptos biológicos en capítulos muy sencillos. Primero, revisaremos la anatomía del complejo motor. Después, pasaremos al procesamiento y rendimiento mental. En tercer lugar, analizaremos la construcción de la memoria. Luego, descubriremos los mecanismos evolutivos de supervivencia. Y finalmente, cerraremos viendo por qué es un órgano siempre activo. Bien, vamos a sumergirnos en esto. Sección 1. Anatomía del complejo motor, o lo que es lo mismo, el hardware físico. Antes de hablar de cómo pensamos, necesitamos conocer las piezas físicas del cuerpo humano que hacen posible toda esa magia. Fíjense en esto. Un cerebro adulto pesa alrededor de 1,5 kg, 1,5 kilogramos. Suena a poco, ¿verdad? De hecho, representa apenas un 2% del peso total de nuestro cuerpo. Pero, y aquí viene lo interesante, su demanda de energía es una completa locura. Se devora el 20% de todo el oxígeno que respiramos. Es una máquina súper centralizada que exige una cantidad masiva de combustible para no apagarse. Y si vemos de qué está hecho físicamente, este gráfico nos lo deja clarísimo. El 70% del cerebro es pura agua. Y este dato es absolutamente vital para cualquier estudiante que busque estar al 100 en sus clases. El agua regula su temperatura, lo protege como un amortiguador contra posibles lesiones y hace posibles todas las reacciones químicas que nos permiten pensar. Por eso, estar bien hidratados impacta tan directamente en el rendimiento mental. Una simple deshidratación puede tirar al suelo nuestra capacidad de concentración y nuestro desempeño académico. Así que, a tomar agua. Ahora vean este número. 100,000 millones. 100,000 millones. Esa es la cantidad estimada de neuronas trabajando en nuestro sistema operativo. Estas pequeñas células son las encargadas de pasar información de un lado a otro mediante chispazos eléctricos y señales químicas. Pero ojo, no hacen el trabajo solas. Tienen a todo un equipo de soporte detrás, las células gliales. Estas células actúan como el equipo de mantenimiento, dándoles estructura y protección vital para asegurar que esta inmensa red de 100,000 millones de neuronas funcione sin un solo tropiezo. Pasamos a la sección 2, procesamiento y rendimiento mental. Capacidades y mitos. Aquí es donde vamos a ver cómo este hardware ejecuta nuestras tareas de todos los días, y vamos a romper algunos de los mitos más famosos sobre lo que realmente puede hacer nuestra mente, algo súper útil para mejorar nuestras técnicas de estudio. A ver, seguro hemos escuchado que hacer 1000 cosas a la vez es buenísimo, pero biológicamente hablando, la famosa multitarea es un mito total. Nuestro cerebro realmente no puede ejecutar varias tareas cognitivas al mismo tiempo. Lo que hace en realidad es un salto de tareas rapidísimo. Va de una cosa a otra a una velocidad increíble. El problema, al obligarlo a saltar constantemente de una función a otra, nuestra concentración se fragmenta y la productividad se va en picada. Si de verdad queremos un rendimiento óptimo, enfocarnos en una sola cosa a la vez es la única realidad neurológica. Y hablando de mitos, tenemos que acabar con esta de una vez por todas, la idea de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Seguro lo han visto en películas, ¿no? Bueno, pues surgió de ideas científicas mal interpretadas hace más de un siglo. La realidad moderna y definitiva que nos muestra la neurología es que usamos prácticamente el 100% de nuestras capacidades cerebrales para hacer cualquier cosa, incluso cuando ni siquiera nos damos cuenta. Y esto no es solo una teoría, está respaldado por ciencia súper rigurosa. Piénsenlo, evolutivamente sería un desperdicio enorme tener un órgano que gasta tanta energía si el 90% estuviera apagado. Además, sabemos por casos médicos que hasta el daño más pequeñito en el cerebro afecta gravemente el rendimiento de las personas. Y por si quedaran dudas, los escáneres modernos nos muestran todo el tiempo cómo se iluminan diferentes partes de la cabeza sin parar. Literalmente, no existen esas grandes zonas apagadas. Bueno, vamos a la sección 3. La construcción de la memoria. Almacenamiento de datos. Entramos a este capítulo porque necesitamos entender cómo es que guardamos información. Y spoiler, nuestra memoria no funciona ni tantito como el disco duro perfecto de una computadora.
A diferencia de un archivo digital que siempre se queda igualito, nuestros recuerdos biológicos son súper moldeables. Cada vez que recordamos algo, el cerebro lo reconstruye, modificándolo según cómo nos sentimos en ese momento, el contexto actual y lo que nos motiva. Y aquí entran en juego las hormonas. Por ejemplo, un buen chorro de adrenalina por un evento que nos impactó muchísimo hace que ese recuerdo, ya sea increíble o terrible, sea casi imposible de borrar, aunque los detallitos exactos puedan cambiar con el tiempo. De hecho, nuestra capacidad para guardar datos es masiva, pero tiene un límite que el mismo cuerpo se pone por pura eficiencia. Y aquí es donde entran las famosas enzimas fosfatasas. Su trabajo específico es literalmente ponerle freno a la creación de nuevas conexiones neuronales. Es un mecanismo de protección biológica buenísimo. Básicamente, evitan que el cerebro se sature con información inútil, permitiéndonos pensar, razonar y funcionar sin la interferencia de cada pequeño detalle insignificante que vimos en el día. Pasemos al número 4. Mecanismos evolutivos de supervivencia o los protocolos de segundo plano. Aquí vamos a ver estas programaciones antiquísimas que nuestra mente tiene instaladas con un solo objetivo: mantenernos vivos a como dé lugar. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es la enorme paradoja de nuestra anatomía. El cerebro es la computadora central que nos hace sentir dolor si nos golpeamos, gracias a unas terminaciones nerviosas llamadas nociceptores. Pero escuchen esto, el cerebro en sí mismo carece completamente de nociceptores. Así es, procesa absolutamente todo el dolor del cuerpo, pero el órgano en sí es incapaz de sentir dolor alguno. Si nos duele la cabeza, lo que nos duele son los músculos, la tensión o los vasos sanguíneos alrededor, pero el cerebro jamás siente dolor. ¡Qué locura! Y esta falta de receptores de dolor tiene una aplicación médica que parece de ciencia ficción. Significa que los doctores pueden hacer cirugías neurológicas complicadísimas usando nada más anestesia local en la cabeza. Los cirujanos pueden tener al paciente completamente despierto, platicando y respondiendo preguntas en tiempo real para asegurarse de no tocar ninguna zona crítica. Y todo esto se hace sin causar ni una sola gota de dolor físico en el paciente. ¡Impresionante! Avancemos para ver cómo se encadena esto con nuestra alimentación. Esta necesidad extrema de sobrevivir también entra en juego con lo que comemos. Al cerebro humano simplemente no le gustan las dietas restrictivas extremas. Cuando le quitamos nutrientes clave, se activa una reacción en cadena. Las mismas neuronas encargadas de decirnos que ya estamos llenos empiezan a comerse sus propias proteínas, un proceso que llamamos autofagia neuronal. Esto obliga al cuerpo a producir ácidos grasos que mandan señales falsas y súper desesperadas de hambre, creando un círculo vicioso diseñado puramente para evitar morir de inanición. Y esta priorización extrema de la supervivencia también altera cómo percibimos el mundo. Nuestro cerebro está programado para procesar y recordar lo negativo o amenazante con mucha mayor intensidad que los datos neutrales o buenos. Este sesgo tiene raíces antiquísimas. A lo largo de nuestra historia, detectar rápido una amenaza era la diferencia entre vivir o morir. Así que nuestra maquinaria sigue priorizando la seguridad, reteniendo advertencias de peligro con un lujo de detalle excepcional. Finalmente, llegamos a nuestra sección número 5. Un órgano siempre activo, en operación continua. Literalmente como un servidor que jamás se puede apagar, la actividad de nuestra mente no se detiene nunca, desde el primerísimo hasta el último instante de la vida. Incluso cuando estamos descansando profundamente y no hay ni un solo pensamiento consciente, el trabajo sigue a tope. Regula cosas vitales como el latido de nuestro corazón y la respiración. Mantiene activas redes neuronales en segundo plano para conservar nuestro equilibrio interno, la famosa homeostasis. Y por supuesto, cuando dormimos, no se apaga para nada. Simplemente cambia sus patrones de ondas, transitando por ciclos de sueño ligero, profundo y esas fases súper intensas del sueño REM, procesando todos los datos del día para estar listos a la mañana siguiente. Y toda esta compleja orquestación biológica nos deja con una reflexión padrísima para cerrar nuestra exploración. Pensando en que esta red gigantesca de 100.000 millones de células nunca deja de procesar información, asimilar peligros y construir memorias, si el cerebro literalmente jamás descansa en absoluto, ¿qué es lo que verdaderamente descubre la mente mientras estamos dormidos? Es un misterio evolutivo que sigue inspirando a la ciencia de hoy y una prueba definitiva de que nuestra propia biología es, de lejos, el sistema más fascinante que jamás podremos estudiar. Hasta la próxima.